Bienvenidos, bienvenidas. Semana 17, no, 16, perdón. Bueno, como les acabo de poner ahorita por el grupo, a menos de que pase así como algo que mueva las fechas, esta sería la última, como decir, la última sesión que tenemos. Se supone que el examen ustedes lo tienen para miércoles de semana 17, me dijo Jerry. Pero si no sé si algo pasara, si llega otra amenaza o algo y se mueve, pues tendríamos clases esa semana 17 también, porque se supone que mi contrato es esta semana 17. Pero pues si el examen es en ese pleno día, pues no van a llegar aquí a hacer una fiesta de la alegría. Entonces, por ahora vamos a suponer que terminamos con esta. Manteniendo la tradición y terminándola, mejor dicho, tenemos la frase motivacional de la semana, que esta vez traje tres. Eh, la primera, la más bonita, diría yo, que se aplica más, que es de John Wooden. No tengo la menor idea de quién es John Wooden, honestamente. Y dice, The last step is the most important one. You can't cross the finish line until you take it. Para los compas, el último paso es el más importante. No se puede cruzar la línea de meta hasta que se toma. ¿De qué línea de meta les hablo? Del tercer examen. Ahorita mismo, bueno, yo en la clase de la semana pasada, para los que la vieron lo dije, pero ahorita mismo absolutamente todos tienen posibilidad de pasar con ese tercer examen. No hay una sola persona que yo diga ocupa pegarse un 97 para pasar con el tercer examen. Absolutamente todo mundo está para pasar con ese tercer examen y ni siquiera con notas así como así impensables, digamos. Realmente la gente que está tal vez con más peligrando tendría que apuntar un 70. Esos son los que están así como más peligrosos. Pero la gran mayoría, con una nota entre un 50 y un 60, pasa sobrados. Y si pasan con un 70, todavía más. Este no es el punto para rendirse, muchachos. Yo sé que ya están cansados, yo sé, todos estamos cansados, todos estamos destruidos. Pero recuerden, este examen que se viene es el más fácil. A comparación de las dos batallas que ustedes ya han hecho con el examen de, con el examen de campo eléctrico y el de campo magnético, este es por muchísimo más fáciles que esos dos. Seguimos frase motivacional número 2 para no perder la tradición de una frase otaku, para recordar que yo no me baño. Una frase bueno, no de Vegeta, pero sino en el doblaje de Vegeta en inglés. Push through the pain, giving up hurts more. Métanle candela, muchachos. Rendirse duele más. Créanme que, como les dije ahorita, ustedes todos están en oportunidad para pasar. Eh, si de verdad, si ahorita se rinden y no hacen ese examen a conciencia, no hacen ese examen bien, créanme que les va a arder. Porque la repo de Física 2, no sé cuántos la habrán hecho, cuántos no, pero las repo de Física 2 son una mierda. Son una porquería. Y llevarle este curso en verano, yo creo que ustedes no se merecen eso. Después de todo el esfuerzo que han hecho, tanto en este curso como los demás, yo creo que ustedes no se merecen llevar este curso otra vez en verano. Entonces, de verdad, les va a arder si hacen este examen, si no la dan todo. La tercera frase, no la tengo aquí porque es básicamente algo que me decía mi papá. Me decía, no sea como las vacas, no se caiga al final. Yo nunca he tenido vacas, nunca he tenido ganado, no sé la veracidad de esto, pero me da mucha risa. Entonces, muchachos, no sean como las vacas, no se caguen al final. Pero bueno, dicho esto, ay, mira qué pena, no le escribí lo que siempre pongo aquí, qué semana es. Siempre les pongo esto. Dicho esto, vamos con óptica. Óptica es el último tema que entra en el examen y bueno, probablemente la sesión de hoy va a ser un toquecito más corta porque óptica no. A ver, no es que sea fácil, pero más bien es que no siempre lo meten en desarrollo. Digamos, bueno, el semestre pasado lo metieron, pero generalmente digamos, si ellos deciden hacer un examen de dos problemas, el tema que quitan es óptica, siempre. Si hacen un examen de dos problemas, el problema de óptica lo quitan y meten alguna pregunta marca con X y ya. Si hacen un examen de tres problemas, pues sí viene uno de óptica. Pero tiende a ser, no siempre, pero insisto, tiende a ser el más fácil de los tres que viene a comparación del de ondas y el de FEM. Y pues entonces tal vez no es como un tema tan pesado. Además que pues es el último tema del curso y se ve como tal vez muy rápido. Digamos, solo es un poco de óptima geométrica y no se pide como que de verdad se metan mucho. Entonces lo que vamos a ver hoy son cómo es el tipo de pregunta que hacen de marque con X, porque aquí sí me interesa como que quede claro, porque son preguntas teóricas.
Vamos a ver un par de ejercicios del libro que, por ejemplo, este es muy parecido al, bueno, el problema de óptica que metieron el semestre pasado, básicamente este problema con más pasos. Vamos a ver este tipo de problemas de geometría, que es como los más molestillos porque son los más fáciles de equivocarse. Y vamos a ver dos ejemplos de exámenes, uno más geométrico y otro que es más de cálculos. Entonces, a ver, preguntas de marca con X. Estos no son de un mismo examen, las cogí de varios exámenes, pero es para que veamos más o menos por dónde es que suelen ir los tiros con este tipo de preguntas. Entonces, lo primero que nos dice es, para que ocurra el fenómeno de reflexión interna total, se requiere que al menos que el ángulo crítico sea mayor al ángulo de reflexión del rayo de luz al chocar contra la interfaz, el rayo de luz pase por un medio con menor índice de refracción a uno con mayor índice de refracción, el índice de refracción entre ambos medios sea el mismo, o D, que es la correcta, que el radio pase de un medio con índice de refracción a uno con menor índice de refracción. Esta es la primera condición que nos interesa. Uy, increíble lo sobrellamar. Es que tengo el mouse cargando, entonces pego con el cable. Esa es la primera condición que nos interesa. Este fenómeno de reflexión interna total se los van a preguntar a cada rato. O sea, si hay algo que van a preguntar en Marque con X, si sale una pregunta en Marque con X de óptica, me pueden colgar que les va a hacer una pregunta de reflexión total interna. Es como lo que más les va a preguntar porque es lo más fácil de irse. Y para eso tiene que cumplirse dos condiciones. La primera es esta, que la luz debe ir de n mayor a n menor. Aquí tenemos esa condición en esta pregunta y por eso es que es la D. Segunda pregunta y segunda condición. ¿En cuál de los siguientes casos se produce el fenómeno de reflexión total interna? Y aquí básicamente nos dan cuatro opciones y nos dicen la luz pasa de un medio a otro medio. Y nos dicen cuáles son esos, ¿cómo es que se llama esto? Índice de reflexión de cada medio. Entonces aquí otra vez nosotros buscamos a cumplir esa primera condición. Entonces vamos a ver, aquí pasa de menor a mayor, menor a mayor, menor a mayor, y aquí sí nos cumple, mayor a menor. Entonces solo con eso nosotros podemos decir es la D, porque estamos cumpliendo esta condición. Y la otra condición es que el ángulo de incidencia mayor, el ángulo de incidencia tiene que ser mayor al ángulo crítico. Recuerden que el ángulo de incidencia es por donde entra la luz, digamos, el ángulo que se forma a donde entra la luz. Si yo tengo una pared y la luz entra por aquí, aquí es donde se forma mi ángulo de incidencia. Entonces yo necesito que ese ángulo de incidencia sea mayor al ángulo crítico. Y aquí les dejo la fórmula del ángulo crítico. Porque generalmente el ángulo crítico no se los dan, sino que tienen que sacarlo con esta fórmula que pues va a estar en formularios, ¿verdad? Si es que lo ocuparan. Y tres, otra vez con este mismo tema, nos dice cuando la luz cambia de propagarse en vacío a propagarse en un medio con índice de refracción mayor a 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La longitud de onda de la luz en ese medio óptico con índice de refracción mayor a 1 es mayor que la longitud de onda de la luz en el vacío. La frecuencia de la onda de luz en ese medio óptico con índice de refracción mayor a 1 es mayor que la frecuencia de onda de la luz en el vacío. La longitud de onda de la luz en ese medio óptico con índice de refracción mayor a 1 es menor que la longitud de onda de la luz en el vacío. Y la frecuencia de la luz en ese medio óptico con índice de refracción mayor a 1 es mayor que la frecuencia de la onda de la luz en el vacío. Yo sé que esto parece como un trabalenguas y precisamente ese es el punto de estas preguntas. Que básicamente todas sean, o sea, que todas se parezcan. Bueno, la correcta es la C y aquí yo les dejo la razón de el por qué y cómo pueden saber esto ustedes. Básicamente lo que ustedes ocupan cumplir es esto. La longitud de onda del medio va a ser igual a la longitud de onda que ustedes tienen en el vacío entre n. Ese n siendo el coeficiente, el índice de refracción, perdón, el índice de refracción, que en este caso están diciendo que es mayor a 1. Entonces, aquí yo les pongo que, pues, si ese índice de refracción está siendo mayor que 1, entonces matemáticamente el número de onda del medio, pues, va a ser menor al número de onda del vacío. Yo diría que estas son como las tres cosillas que ustedes tienen que tener en cuenta para preguntas de Marque Coenquist de óptica geométrica. Estos dos postulados para reflexión total interna, que es lo que siempre meten. Y si les preguntan por número de ondas, perdón, por longitud de ondas, que sepan de dónde es que se saca esta relación. Porque esta relación, honestamente, debería venir en formulario, pero no estoy completamente seguro porque técnicamente no es como una fórmula que ustedes vayan a usar en un cálculo, es como más algo teórico. Entonces sería bueno como que nada más se hagan la idea de así es como funciona, digamos, que la longitud del medio es igual a la longitud del vacío entre índice de refracción. Sería bueno como que se familiaricen con eso
para que por si viene una pregunta de ese tipo, puedan sacarla rápido y no se equivoquen en el caso de este tipo de opciones que básicamente parecen un trabalenguas. Esos son el tipo de pregunta que puede venir en Marque con X, digamos, en realidad sería raro que metan mucho de óptica en Marque con X, digamos, tiende a ir más pesado por el tema de inductancia, pero pues si lo meten, les aseguro que va a ser una de estas dos cosas, o reflexión total interna, o les va a preguntar algo de la luz como onda. Ok, este es un problema del libro. Bueno, no sé si es no es de la edición actual del libro, porque yo el que tengo, el solucionario del libro que tengo es de la edición doceava, creo que ya no están con esa. Pero bueno, nos dice, este es como, voy a sonar como profe de física, qué molesto, pero yo diría que es como el ejercicio clásico de refracción, como el más estándar que les pueden meter. Nos dice, usted observa sobre el borde de un vaso con lados verticales, de manera que el borde superior está alineado con el borde opuesto del fondo. El, el vaso es un cilindro hueco de paredes delgadas de 16 centímetros de alto y 8 centímetros de diámetro en sus partes superior e inferior. Mientras usted mantiene la vista en la misma posición, un amigo suyo llena el vaso con un líquido transparente y entonces usted ve una moneda pequeña en el centro del fondo del vaso. ¿Cuál es el índice de refracción del líquido? Aquí, honestamente, la figura que ponía el libro era un toque confusa, entonces yo la hice dibujadita, ¿verdad? Con colorcitos. Pero básicamente eso es lo que tenemos. Nosotros estamos teniendo un vaso que es de 16 centímetros para arriba, 8 centímetros a lo largo. Este rayo de luz que estamos viendo aquí, este rayo que está teniendo un ángulo de incidencia, es básicamente por donde la luz del ojo del observador estaría entrando. ¿Con qué me refiero a esto? Aquí, imaginemos que esto es un ojo. Aquí está el párpado, aquí está el ojo y aquí un hijo de puta viendo. Este mae está viendo para acá. Esa es como decir, la trayectoria de la luz que está reflejándose del ojo del mae y eso es lo que está entrando. ¿Qué es lo que nos dice que va a pasar? Si el vaso está vacío, pues este mae está viendo directamente a través del vaso. Esta luz está pasando recto. ¿Qué es lo que está pasando? El mae está llenando el vaso con un líquido. Cuando este vaso se llena con un líquido, este ángulo va a cambiar. ¿Por qué? Porque la luz se está refractando. Porque al estar llenando con un líquido, ese coeficiente del medio es diferente. Entonces, el mae ya no va a estar viendo para acá, sino que la luz le va a indicar que vea para acá. Básicamente es lo que pasa cuando usted mete una pajilla en un vaso y ven que no se ve recta, digamos, sino que parece como que va más para abajo. Entonces, ¿qué necesito saber yo? ¿Cuál es el índice de refracción del líquido? Entonces, para saber eso, voy a empezar con el sistema estándar, el sistema de equilibrio, que sería el vaso que está vacío. Entonces, yo tomo mi vaso vacío y digo, ok, la tangente de mi ángulo A, que es cómo está entrando, que pues el ángulo de un lado tiene que ser igual al ángulo del otro, va a ser 8 sobre 16. ¿Por qué 8 sobre 16? Por aquí estamos teniendo un triángulo rectángulo. Entonces, tangente opuesto sobre adyacente, 8 sobre 16. Entonces yo digo, mi tangente, mi ángulo de incidencia va a ser 8 sobre 16, entonces en centímetros, ¿verdad? Esto es 0,5. Entonces, 0,5 llevo cuánto es esa tangente y me va a decir que mi ángulo de incidencia para la situación estándar, el sistema controlado, va a ser 26,57. Y ahora yo voy a repetir lo mismo, pero con mi sistema cuando está con el líquido misterioso. Ahora, como estoy tratando con un fenómeno de refracción, ya no puedo decir que el ángulo que está entrando aquí va a ser el mismo ángulo que está saliendo acá. Entonces vamos a tratar con este nuevo triángulo. Pero el proceso va a ser el mismo. Voy a decir, ok, tangente de teta b va a ser los 4 de acá, que sería mi opuesto, y los 16 de acá, que sería mi adyacente. Eso me da 0,25. Saco la tangente de 0,25 y eso es 14,04. Ya yo aquí tengo mis dos ángulos. ¿Para qué estoy sacando yo estos dos ángulos? Estos ángulos yo los estoy haciendo para sacar probablemente lo que va a ser la parte más importante de este tema. La ley de Snell. La ley de Snell es básicamente el fundamento de este tema y ahorita les voy a comentar un hack vacilón, pero es básicamente lo primordial de este tipo de ejercicios. La ley de Snell nos va a decir, ok, usted tiene un sistema, como decir en este caso el vaso, usted tiene un vaso vacío. Y ahora usted tiene ese vaso lleno con algo. La ley de Snell nos va a comparar los índices de refracción de la luz en el sistema 1 con el sistema 2. Nos va a decir el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia del primer medio va a ser igual a
el ángulo, el coeficiente este del segundo medio por el seno del ángulo de incidencia del segundo medio. En este caso, nuestro primer medio es el aire, que sabemos que tiene un coeficiente 1. Recuerden que aire es igual a vacío, es lo mismo, digamos. Entonces, en este caso, como el vaso está vacío, pues tiene aire, tiene un ángulo de incidencia, perdón, un coeficiente de refracción 1. Y el ángulo de incidencia es el que sacamos acá, 26,57. Este es nuestro sistema de equilibrio. Ahora estamos tratando con el sistema cuando tiene un líquido misterioso. Entonces, el n del líquido yo no lo sé, pero yo sí sé cuál es mi ángulo de incidencia. Entonces yo puedo despejar. Despejo, saco los senos, los divido y me va a tocar que mi ángulo de incidencia, que necio, que mi coeficiente de refracción para el número 2, cuando está el líquido, es 1,84. Esto es ley de Snell. Ley de Snell yo digo que es la base de este tema porque cuando ustedes tienen un problema de este tipo, si están mamando, si de verdad están mamando, no tienen idea de por dónde entrarle, por dónde comenzar, metan ley de Snell. Cojan un ángulo, así, cojan un ángulo, cojan otro punto, dos puntos y digan, aquí voy a meter ley de Snell. Relacionen y empiecen a, literal, a inventar a ver de dónde sacan esos senos. Esa es la clave de este tipo de problemas. Si ustedes no tienen así, de verdad, no tienen idea de cómo comenzar este problema, por dónde entrarle, cojan dos puntos, ley de Snell entre esos dos puntos y empiecen a inventarse, empiecen a redefinir la matemática si tienen que, pero sáquense los ángulos de donde tengan que sacarlos. ¿Por qué? Porque la solución de esos problemas 95% de veces va a ser con ley de Snell. Entonces digamos que ustedes meten ley de Snell, se inventan dos ángulos que están completamente malos y tienen un coeficiente de refracción al final. El problema vale 5 puntos. Ustedes van a tener 2 puntos y medio porque usaron el método correcto, se inventaron los valores, está malísimo, pero ya rescataron la mitad del problema porque usaron el método correcto, pero el resultado estaba malo. Entonces, de verdad, si no saben qué hacer con este tipo de problemas, cojan dos puntos, ley de Snell, se inventan los ángulos y vean a ver qué hacen. Y si no, y a ver, si tienen más tiempo y pueden proceder a no inventarse los ángulos y intentar sacarlos con trigonometría, pero así como medida de último segundo, eso es algo que pueden hacer, digamos, que tiende a ser bastante efectivo. Sí, pensé que estaba muteado. Tiende a ser algo que pueden hacer que es bastante efectivo, digamos, meter ley de Snell y nada más ver para dónde proceden. Ahora, segundo escenario. Este es el segundo escenario donde no nos metemos tanto con la parte de óptica, sino nos metemos más con la parte de geometría. Este problema también es del libro, nos está diciendo, ok, sobre un prisma de 45-45-90, es decir, un triángulo de 45-45-90, está sumergido en agua. Un rayo de luz incide en dirección normal sobre una de sus caras más cortas, es decir, un cateto. ¿Y cuál es el índice de refracción mínimo que debe tener el prisma si este rayo debe reflejarse totalmente dentro del vidrio en la cara del prisma? Aquí, esto nos dice todo. Reflexión interna total. Que habíamos dicho que tenía que tener un sistema para que se cumpliera esto. La luz tiene que ir de n mayor a n menor. Y el ángulo de incidencia tiene que ser mayor al ángulo crítico. Ya. Esas son las dos cosas que tenemos que tener para que esto se cumpla. Entonces, primero, el concepto de que la luz incide en dirección normal es esto que está pasando acá. La luz está viniendo en dirección recta y está literal entrando recto, así de una. Está entrando al prisma y aquí cuando está llegando al final del prisma es donde va a pasar algo. Donde va a pasar algo curioso que nos interesa saber qué es lo que está pasando. Entonces, aquí más bien nos están diciendo, ok, lo que tiene que pasar es que hay una reflexión interna total. ¿Cuál ángulo tengo que tener yo para que esa reflexión pueda suceder? Entonces, para que ocurra reflexión interna total, mi ángulo de incidencia tiene que ser mayor a mi ángulo crítico, donde mi ángulo crítico es 45 grados. ¿Por qué sé yo eso? Porque me dicen, esto es de 45, 45, 90. Vamos a recordar un poco de mate general, que por ejemplo, digamos, voy a hacerlo con negro. Si yo tengo este triángulo, yo sé que mis dibujos son increíblemente precisos. Yo tengo este triángulo y aquí, ¿verdad? Esta X es 45 grados. Si aquí viene mi ángulo, mi rayo de luz, y lo parte a la mitad, este triángulo que me está quedando aquí arriba, que es un triángulo semejante al triángulo grande que yo tengo abajo. Entonces, como esos son triángulos semejantes, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá.
Entonces, por eso es que yo sé que mi ángulo crítico que yo estoy formando acá va a ser de 45 grados, porque mi ángulo es de 45 grados y me tiene que completar 45 grados. Entonces, por eso es que yo puedo decir mi ángulo va a ser de 45 grados. Entonces, ahora, yo sé que el seno de mi ángulo crítico va a ser el índice de refracción del agua entre el índice de refracción del prisma. Básicamente los dos sistemas que me están diciendo acá, que me están diciendo, usted tiene un prisma y lo está sumergiendo en agua. Entonces los dos medios que tengo yo aquí es el agua y mi prisma. Entonces yo tengo mi agua y estoy metiendo mi prisma en mi agua. Entonces tengo agua arriba, prisma abajo. Y yo con esto entonces lo que voy a empezar es a básicamente, como les dije ahora, sacarme ángulos de donde yo pueda, yo tengo que empezar a sacarme ángulos. Entonces, ¿qué sé yo aquí? Que mi ángulo crítico tiene que ser menor o igual a 45 grados. Entonces, seno de 45 grados, que es esto que yo puse acá, sabiendo que mi ángulo crítico tiene que ser menor o igual, va a ser mayor o igual que el índice de agua entre el índice del prisma. Entonces yo aquí puedo empezar a despejar. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar y voy a decir entonces que mi índice del prisma tiene que ser mayor o igual a mi índice del agua entre el seno de mi ángulo crítico. El índice del agua yo sí lo tengo, es 1,333. Aquí en el problema no se los dan, pero bueno, este es un valor que digamos que se los van a dar, por ejemplo. Al ser este es como cuando ustedes vean constantes dieléctricas, que digamos, ahí hay ciertos materiales que tienen constantes que no van a cambiar. El agua, la constante del agua es 1,333. Esos constantes se las van a dar siempre, digamos. Si se preguntan de dónde salen constantes en este tipo de problemas, Dios, se las van a dar. Y si no se las dan es porque la idea es que usted los busque. En este caso, la del agua es una constante que no cambia, es 1,333. Entonces yo hago 1,333 entre seno de 45 grados y eso me da 1,89. Entonces 1,89 es mi índice de refracción del material del que está hecho este prisma. Y ahora sí, yo saco mi ángulo crítico con la fórmula que les había enseñado ahorita más adelante, más atrás, perdón. Que mi ángulo crítico va a ser igual a arcoseno de 1,333 entre 1,89, con este siendo el índice de refracción del agua y este siendo el índice de refracción del prisma. Hago esta división y ahora sí, tengo 44,8 grados. ¿Qué significa esto? Que 44,8 grados es el ángulo mínimo que tiene que tener, que tiene que tener mi prisma para que esta refracción funcione. Y en este caso, digamos, este ángulo mínimo me lo va a dar pues el índice de refracción mínimo que tiene que tener el prisma. Básicamente lo que yo estoy buscando aquí es una desigualdad. No sé si se acuerdan de eso del concepto de mate general, pero yo aquí estoy buscando una desigualdad. Haciendo algo parecido, vamos a resolver este problema. Este problema es básicamente el mismo planteamiento, entonces solo que un poquito más rápido. Nos va a decir, sobre la cara corta de un prisma de 30, 60, 90, es decir, un triángulo 30, 60, 90, cara corta es un cateto, incide luz con una dirección normal. Se coloca una gota de líquido en la hipotenusa del prisma. Si el índice del prisma es 1,62, calcula el índice máximo que puede tener el líquido sin que la luz deje de reflejarse en su totalidad. Entonces, otra vez, dígame cuál es el índice mínimo para que se dé reflexión total interna. Y aquí pues me están dando el sistema. Entonces, haciendo básicamente lo mismo que hice yo la vez pasada, sacando triángulos semejantes, yo puedo decir que mi ángulo crítico es 60 grados. Entonces, ¿qué pasa si mi ángulo crítico es 60 grados? Yo necesito que ese 60 grados sea menor a mi ángulo de incidencia, o que mi ángulo de incidencia sea mayor a esos 60 grados, que es mi ángulo crítico. Entonces, repito el mismo proceso que hice para el problema pasado. Yo tengo que mi ángulo crítico es igual a dividir los dos índices de refracción. Entonces despejo, aquí me está dando el índice de refracción que tiene el prisma y lo que yo ocupo saber es el índice de refracción del primer medio. Básicamente estoy haciendo la desigualdad al revés. Despejo y aquí me va a dar que ese índice de refracción es 1,40. Yo podría seguirlo en este problema para sacar cuál es el ángulo crítico que tendría que tener, pero pues me están pidiendo el índice de refracción, entonces yo puedo parar en este punto. Como ven, es básicamente, o sea, matemáticamente nunca son cálculos difíciles. No es como en la parte de ondas, en la parte de inductancia, que vienen a ser cálculos difíciles que pues incluso derivadas. Aquí en realidad tienden a ser cálculos entre comillas que ustedes van a hacer a pura calculadora y solo tienen que plantear relativamente fácil. ¿Cuál es el problema?
hacer ese planteamiento bien. Entonces, para este tema lo que hay que tener es eso, digamos, antes de empezar a sacarme números de todo lado, tengo que tener ese planteamiento geométrico bien. Esa es la parte difícil de este tema, que pues lindo, no siempre me van a dar las figuras. Este es un problema que salió en un examen de reposición de 2023, si no me equivoco. No es, pero sí, no es de un examen digamos, no es de un examen de este tema, sino es de un examen de reposición. Que por cierto, los exámenes de reposición tienen temas de verdad todo el semestre. Entonces, insisto con lo que decía ahora, ustedes no se merecen hacer ese examen de reposición. Pero bueno, este problema en realidad es mucho más simple de lo que parece. Porque, de nuevo, lo único que hay que entender es la geometría de qué está pasando con este triángulo. Nos dicen, un rayo de luz incide de forma perpendicular al cateto de un triángulo rectángulo hecho de un material de índice de reflexión n, como se ve en la figura 3. Como se presenta en la figura, mira, dice figura dos veces. Okay. El valor de θ es 34,6, este valor, y constituye el ángulo máximo al cual sucede el fenómeno de reflexión total interna. Otra vez aquí nos están echando la pista de por dónde tenemos que irnos. Realiza un trazado de los rayos donde se muestra el paso de la luz a través del material hasta producirse el fenómeno de reflexión total interna de la hipotenusa. ¿Cuál es el valor del ángulo de incidencia en el cual se produce la reflexión total interna? ¿Y cuál es el valor de n? Ok, aquí lo que nos interesa es esto, que nos están preguntando por ese fenómeno específicamente en la hipotenusa. La hipotenusa pues siendo este lado, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es dibujar qué es lo que está pasando con esos rayos. Otra vez, si tuviéramos que hacer este dibujo desde cero, si ven que esto de 3 puntos, de 4 puntos, es porque una vez yo metí este problema en un simulacro. Entonces, pues de ahí lo agarré. Entonces, si tuviéramos que reflejarlo, yo sé que aquí tengo mi ángulo θ de 34,6, me parece que era. Esto va a ser mi lado del rectángulo. Y pues mi luz, ¿verdad? Va a entrar perpendicular. Entonces va a entrar perpendicular y va a llegar hasta acá. A mí me dicen que necesito que la reflexión total interna suceda en la hipotenusa. ¿Qué es la reflexión total interna? Yo básicamente necesito que mi rayo de luz siga en mi figura, se refleje totalmente. Entonces mi reflexión total interna lo que va a hacer es que va a llevar este rayo hacia abajo por la hipotenusa. Y aquí pues hay que decir un par de cositas que van a pasar. Mi ángulo crítico, ¿cuál va a ser? Mi ángulo crítico va a ser el mismo que yo tengo acá, por lo de triángulos semejantes, se me está reflejando acá. Y lo que yo necesito entender es que aquí básicamente me va a formar una bisectriz. En este punto, como yo estoy... voy a dejarlo primero. ¿Por qué se forma esta bisectriz? Porque yo estoy tratando con un fenómeno de reflexión total interna. Aquí recuerden que este ángulo de luz, este rayo de luz, me están diciendo que está entrando perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Perpendicular significa que aquí hay un ángulo de 90 y aquí hay otro ángulo de 90. Está formando ángulos de 90. Entonces, si se está reflejando totalmente, ¿qué significa? Que aquí tiene que formarse un ángulo de 90. Y aquí también tiene que formarse un ángulo de 90. Entonces yo lo que voy a decir es, uy, increíble, es un crack yo, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a decir es que aquí yo sé que tiene que haber 90 grados. Y aquí yo voy a decir que esto es alfa. ¿Y qué va a pasar acá? Esto va a ser 90 grados. Y este lado de acá, básicamente, alfa más θ también tiene que ser, tiene que completar ese circuito, digamos. Tiene que ser 90 grados. De ahí es donde sale ese dibujo. Este problema, bueno, ahorita sigo con el resto. Este problema es interesante porque este ejercicio, digamos, este inciso A, personalmente yo solo lo he visto, esta es la primera vez que lo veo y es la única vez que lo he visto. Que les digan que dibujen qué es lo que pase con el rayo de luz. Solo lo he visto una vez. Entonces, me parece como muy importante como meter este problema acá para que ustedes lo vean por si se diera la ocasión de que este es el tipo de problema que les meten, que les dicen que lo dibujen. Yo solo lo he visto una vez, pero es bueno que esté acá. Entonces, ok, yo formo mi dibujo y ahora sí, según la figura entonces, dentro de un triángulo que va a tener 180 grados, yo voy a tener que θ más alfa tiene que ser 90 grados, como ya hemos visto, más los 90 grados que tengo acá, para formar pues una igualdad de 180. Pero entonces ya yo sé cuánto es θ. θ es 34,6 que me lo dan del enunciado. Entonces a mí lo que me queda es despejar alfa. Entonces yo con eso saco que este alfa de acá va a ser 55,4. Y si yo sumo 55,4 más 34,6,
me queda los 90 grados que me tiene que estar haciendo este ángulo acá. Ven que es muy de geometría, digamos, no es tanto de física, sino es muy de geometría. Y ahora, ¿qué hago yo? No sé qué hacer, no sé cómo proceder. Entonces, ¿qué hago? Meto ley de Snell, porque no tengo cómo sacar ese ángulo. Entonces le zampo ley de Snell y meto y pues lo que yo tenga. ¿Qué meto? Ok, yo sé que aquí afuera hay un sistema y acá adentro hay otro. Entonces, en el sistema de afuera, seno de alfa, es decir, este seno de alfa. ¿Por qué este seno de alfa? Porque este seno de alfa, por cómo funcionan los ángulos, ¿verdad? Va a ser el mismo ángulo que yo estoy teniendo acá. Entonces, pues yo puedo decir que el seno de este ángulo va a ser lo mismo que sacar el seno de este ángulo. Entonces, seno de alfa por n1 es igual a el n del aire, que sería el índice de afuera, más, perdón, por seno de 90 grados, que es el seno que se me está formando acá, porque aquí estoy formando 90 grados. Es mi reflexión interna. Entonces, lo de afuera, por el ángulo de cómo entra, por lo de adentro, por el ángulo de cómo está adentro. Digamos. Básicamente es uno por el otro, un sistema por el otro sistema. Entonces yo despejo la ley de Snell y saco que ese coeficiente que a mí me hace falta es 1,21. Entonces aquí yo tengo el valor de n, que es lo que me hace falta, el ángulo de incidencia al cual se produce la reflexión interna total dentro del material, que es este, y el dibujo del sistema, que es este. Como les digo, yo solo he visto este problema una vez, o sea, el tipo de ejercicio de que lo tengan que dibujar ustedes, pero pues eso más bien es la razón por la que está acá. Porque no quiero que sea una sorpresa si les ponen a dibujar un tipo de sistema de este. Que incluso, digamos, vale 10 puntos. Digamos, es un tipo de problema que es menos importante que los de ondas y los de, que los de ondas y los de inductancia. Pero 10 puntos son 10 puntos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Digamos, si ustedes llegan a este problema con 10 minutos faltantes del examen y no saben qué hacer, básicamente dibujan todo esto en 6 minutos, relativamente rápido, y en los últimos segundos se les acaba el tiempo, no saben qué hacer, zampan ley de Snell y recargan la mitad de los puntos. Eso es como la magia de este tipo de problemas. Y por eso es que a veces del todo no los meten. Este problema también es de un examen, nada más que aquí yo lo reescribí para un simulacro porque el dibujo honestamente era tétrico y no se entendía muy bien, entonces lo hice como más a mano. Por eso es que no está justificado, creo que esto fue para la primera vez que fui tutor. Pero, ajá. Este es básicamente un problema un toque más complejo, digamos, es como más pesadito, pero el proceso es el mismo, digamos, el proceso es hacer lo mismo, básicamente es encontrar una relación, meterle de Snell, encontrar una relación, meterle de Snell y repetir eso hasta que salga todo. En un experimento de laboratorio de óptica, se sumerge un prisma hecho de un material con índice de refracción desconocido N2 en un líquido cuyo índice de refracción es 1,50. Este es nuestro N1. El prisma tiene un compartimiento lleno de aire. La pared del compartimiento tiene un ángulo de 60 grados, como se observa en la figura 2. Un haz de luz que se propaga en el líquido incide con un ángulo de 60 grados sobre el costado izquierdo del prisma. Luego de refractarse en el material del prisma, el haz se refleja en la pared del compartimiento, justo en el ángulo crítico entre el material del prisma y el aire. El haz reflejado en la pared sigue hasta el costado derecho de la misma, donde finalmente se refracta y sale nuevamente al líquido. Es decir, el prisma está dentro del líquido, ¿verdad? Y aquí tenemos la figura 2. Como les dije, esto yo lo dibujé con colorcitos porque la figura original del problema estaba a blanco y negro y legalmente era tétrica. Entonces, ok, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo, digamos que, no sé, esto es aceite, ¿verdad? Yo tengo aceite y adentro del aceite estoy metiendo mi prisma. Entonces, mi rayo de luz está viniendo desde afuera, ángulo de 60 grados, y está entrando. Aquí yo puedo usar la ayuda que me da el problema para saber que esto es un ángulo recto y me tiene que formar 90 grados, ¿verdad? Porque pues es una pared de un cuadrado. Entonces yo sé que en esta pared tiene que haber 90 grados. Entonces yo puedo decir de una vez, ok, aquí sobran 30. Ok, el ángulo se refracta, va para abajo, yo no sé cuánto es teta 1, sigue para acá, llega a la pared de aire, se refleja, llega para acá y aquí otra vez se refracta y me da un teta 4. Entonces yo aquí tengo un teta 2 que no sé qué es, un teta 1 que no sé qué es, un teta 3 que no sé qué es y un teta 4 que no sé qué es. Y lo único que me dicen es que el ángulo de aquí abajo es 60 grados. Aquí entonces, como les dije, el problema, la parte matemática no es tan difícil de hacer. Lo difícil del problema viene en cómo ustedes resuelven la parte geométrica. Ok, calcule.
el valor del ángulo de reflexión θ una vez que entra hasta el prisma con índice de refracción n2, el valor del índice de refracción n2, y aquí hay una nota que esto lo pone el examen, ¿verdad? Que dice que dependiendo del procedimiento pueden sacar los resultados al revés, y que encuentre el ángulo con el que sale por el costado derecho, de nuevo del material. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner los 3 puntos donde ocurre refracción. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Aquí, aquí y aquí. Entonces, punto 1, ley de Snell, ¿verdad? Yo no sé qué hacer, meto ley de Snell. Entonces, ley de Snell, 30 grados, que es con lo que está entrando, es igual a n2 por seno de θ1. Entonces, medio 1 por 30 grados es igual a medio 2 por el ángulo con el que está saliendo. Aquí está nuestro primer punto de refracción. Segundo punto, n2 seno de θ2 es igual a 1. Eso es acá. Y n2 seno de θ3 es igual a n1 seno de θ4. Eso es acá. θ3 viene acá, sale θ4. Esos son los 3 puntos en donde a mí me está diciendo que está ocurriendo refracción, Entonces yo tengo que empezar a ver, como les dije, de dónde me saco estos ángulos. De dónde me invento yo cuánto valen estos ángulos. Entonces, primera relación, les pongo yo aquí. Como θ1 más θ2 es igual a 120. ¿Cómo sé yo o sea, de dónde sale eso? ¿Cómo puedo decir yo eso? Ok, aquí entonces se pone una cuestión geométrica vacilona. Estas líneas que ven que están punteadas, esto no las hice yo para cuando hice el simulacro. Esto de hecho lo traía el propio problema. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí esto me está haciendo un triángulo. Yo sé que los ángulos de un triángulo me tienen que formar 180 grados en total. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo sé que aquí viene con 60 grados, yo puedo decir, ok, estos dos ángulos me tienen que sumar 120, porque recuerden que pues, 60 por 2 es 120. Entonces, estos dos ángulos me tienen que sumar 120 para que con este ángulo me llegue a 180. Entonces, la relación que yo voy a decir, θ1, θ2 me tienen que ser 120 porque aquí yo tengo un ángulo de 60 que se va a estar reflejando en este ángulo de 60. Entonces, esa es mi primera relación. Entonces, con esa relación, yo aplico mi primera ley de Snell. N1 por seno de 30 es igual a N2 por seno de 120 menos θ2. Es decir, esta ecuación despejada porque yo sé que θ1, perdón, que 120 es la suma de estos dos. Entonces, yo lo que hago es despejar esto. Mi θ1 va a ser igual a 120 menos θ2. Aquí yo tengo θ1, entonces 120 menos θ2 es igual a θ1. Yo aquí les pongo ¿cómo se llama esto? La identidad trigonométrica que tienen que usar. Cabe recalcar aquí que cualquier identidad trigonométrica que ustedes ocupen la van a tener en el formulario. De hecho, muchas veces eso es como la pista de que viene un problema de óptica porque vienen identidades trigonométricas. Pero digamos, aquí yo les pongo la identidad que tienen que usar, ¿verdad? Entonces, yo tengo esto, y aquí yo tengo básicamente que si yo tengo el seno de dos argumentos restados, eso va a ser igual a tener seno por coseno de los dos argumentos menos seno por coseno de los dos argumentos al revés. Esta identidad también funciona para una suma al revés. Entonces, con esa identidad yo puedo decir que bueno, básicamente la despejo. Despejo y digo, entonces, sabiendo que n2 por seno de θ2 es 1, que es lo que yo había dicho aquí, mi punto de infracción, de reflexión, perdón. Entonces, yo uno todo. Básicamente sustituyo todo y digo, ok, n1 por seno de 30, que es lo primero que yo tuve, va a ser igual a n2 por seno de 120 menos θ2. Entonces, seno de 120 menos θ2 va a ser igual a seno de 120 coseno de θ2, que es esta parte, menos seno de θ2 menos coseno de 120, que yo lo puedo sustituir por esto, que va a ser 1 sobre n2 por coseno de 120. Entonces, con esto ya yo tengo una expresión para mi primera ley. ¿Qué hago aquí? Empiezo a despejar. Yo sé, estas son identidades trigonométricas, ¿verdad? Yo sé que seno de algo, seno a la 2 de algo, más coseno de algo, va a ser igual a 1. Esto debería ser coseno a la 2, perdón. Que debería ser coseno a la 2. Yo sé que seno más coseno a la 2 de lo mismo va a ser igual a 1. Yo sé que coseno a la 2 de algo es igual a 1 menos seno a la 2 de ese algo. Y yo sé que coseno de algo va a ser igual a raíz de 1 sobre n a la 2 sobre 2. Básicamente estas son identidades trigonométricas que este propio examen traía. Yo nada más las estoy copiando del formulario aquí para tenerlas en mente. Pero esto no lo definí yo, estas son identidades que trae ese formulario. Entonces con esto yo empiezo a sustituir, empiezo a ver dónde meto estos valores.
¿Dónde los meto? Pues en esta ecuación que yo saqué acá. Entonces yo uso estos valores, los sustituyo aquí donde pueda, literalmente donde me quepan, y empiezo a sustituir, empiezo a trabajar. Entonces yo de esto puedo despejar eventualmente que mi n a la 2 es 104, 1,04. Y una vez que yo saco este n a la 2, yo ya resolví el problema. Una vez que ya yo saqué este primer resultado, ya yo tengo el problema resuelto. Porque el resto de resultados que yo voy a sacar es básicamente aplicar lo que hemos estado aplicando, una más otra, más otra, más otra. Lo primero aquí es encontrar ese primer resultado con el que yo voy a trabajar. Entonces, con ese primer resultado, yo vuelvo a mi ley de Snell y ahora sí, ya yo sé entonces cuánto vale mi N2, que es la pieza que me faltaba. Entonces, N1 por seno de 30 es igual a N2 por seno de teta 1. Ya yo sé cuánto es N2 y ahora lo que necesito saber es cuánto es mi teta 1. Entonces, ya yo sé que mi N2 es 1,04. Puedo despejar y sacar que mi teta 1 es 46,1. Y la última parte que me hace falta es esto, el ángulo con el que sale por el costado derecho del nodo al material con índice de reflexión N1. Eso es acá. Entonces, eso es lo que me hace falta. Como habíamos dicho, yo sé que teta 2 es igual a 120 menos teta 1. Entonces, si ya yo sé que teta 1 es 46,1, mi teta 2 va a ser 73,9. ¿Qué pasa entonces? Aquí, donde se me está dando teta 3, otra vez por geometría, básicamente viendo para dónde van los ángulos, yo digo, ok, aquí lo que yo estoy teniendo es que en ese triángulo que se me está formando, voy a tener 180 menos 150 menos 90 menos teta 2. ¿De dónde viene eso? Yo básicamente estoy uniendo los triángulos que se me están formando. Vean que aquí hay un triángulo. Aquí hay otro triángulo. Básicamente todo aquí se vuelve una cuestión de resolver triángulos. Y ni siquiera tanto es resolver. En realidad yo diría que el término correcto es inventarse triángulos. Porque las soluciones, ustedes van a ver cuando le compartan esa solución, puede que ustedes tengan el problema bueno y los suyos no se parezcan en nada a la solución que les dio la cátedra. ¿Por qué? Porque este tipo de problemas, de verdad, yo sé que estoy insistiendo mucho con esto en esta clase, pero este tipo de problemas se resuelve inventándose triángulos, inventándose funciones trigonométricas, inventándose de dónde pueden sacar ángulos, inventándose igualdades, de donde ustedes puedan rescatar algo como los más migajeros, rescaten algo y lo meten en una ley de Snell. Así es como se rescatan puntos en este tipo de problemas. Entonces yo, desigualdad, despejo, ¿cuánto vale mi teta 3? Y pues lo que me queda a mí entonces formar mi última ley de Snell. Bueno, ni siquiera formar, aquí yo ya la había formado, me queda sustituirla. Que mi última ley de Snell va a ser el ángulo con el que entra aquí por el N2 va a ser igual a el ángulo con el que sale acá por el N4. Perdón, por teta 4. Y eso es lo que tenemos acá. N2 por seno de teta 3 es igual a N1 por seno de teta 4. Entonces, mi N2 ya yo lo saqué, fue el primer valor que obtuve, es 1,04. Mi teta 3 es lo que yo acabo de obtener aquí. Y mi N1 me lo dan en el problema, me dicen que es 1,5. Multiplicado por seno de teta 4. Entonces yo despejo y con calculadora de una vez saco que ese teta 4 es 9,6. Yo sé que esto se ve complicado, realmente yo diría que este problema en específico es como el más pesado que yo he visto de óptica en los últimos años. Pero, como les digo, realmente todo empieza por lo mismo. Ustedes buscan los puntos, buscan dónde pueden meterle de Snell y el resto de eso ustedes cocinando. Yo sé que, o sea, esos memes de yo inventando 2000 años de teoría matemática en el examen de física cuando me quedo sin opciones, aquí ustedes tienen que creérsela, de verdad. Esta es la forma para resolver estos problemas. Ustedes lleguen, déjenlo de último, mi recomendación digo, de los problemas de desarrollo, ¿verdad? Dejen el de óptica de último, métanle todo al problema de inductancia y métanle todo al problema de ondas, que esos son los que importan, son los pesados y son los difíciles. Dejen el problema de óptica de último, y porque para cuando lleguen a ese problema van a estar cansados, van a tener poco tiempo, van a estar deslechados, diría un amigo. Entonces, cuando lleguen a ese problema de óptica, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Analicen la figura, vean dónde pueden aplicar triángulos semejantes, dónde pueden decir este ángulo es igual a este porque se refleja. Meten ley de Snell y una vez que tienen la ley de Snell planteada, empiecen a inventar, empiecen a cocinar, empiecen a ver de dónde se sacan ángulos. Porque aunque ustedes, digamos que ustedes hacen este proceso y todos los ángulos están malos, y absolutamente todos los ángulos y todos los valores de coeficientes que ustedes sacaron están malos, este problema vale 10 puntos, 15 puntos, perdón.
Si ustedes hicieron este problema con absolutamente todos los valores mal, pero siguiendo el proceso, van a pegar 6 puntos, van a pegar la mitad. En un problema en el que ustedes en otro tema hubieran pegado cero. Porque básicamente pegaron el método correcto. ¿Por qué? Porque el método correcto siempre es el mismo. El método correcto siempre es ley de Snell y hacer algún despeje con triángulos de geometría. Ley de Snell y hacer algún despeje con trigonometría. Ley de Snell y hacer algún despeje con geometría general de la figura. Siempre es el mismo proceso. Entonces, básicamente créansela, vayan confiados de este examen, sepan que lo que van a tener que hacer en este problema, a menos de que lo entiendan a la primera, o sea, claramente está la opción de que pues entiendan cómo funciona el problema, cómo funciona el sistema y pues lo resuelvan como Dios manda, pero sepan que este es un tema en el que pueden tener la confianza de dejarlo de último para que cuando les toque solo dejen que su corazón hable, dejen que todo el odio acumulado de Física 2 durante el semestre salga a relucir en un problema y muy probablemente, aunque no sepan absolutamente nada de cómo hacerlo, van a rescatar la mitad de los puntos. Ahora, ¿por qué yo no le doy tanto énfasis a este tema? Porque de hecho ya estamos terminando y vean que menos de una hora es lo que hemos durado. Porque tristemente este tema, al tener esta capacidad ustedes de básicamente sacarse datos del fondillo, hay exámenes en que no lo meten. Entonces sí sepan que, bueno, pues ustedes ya lo han tenido que haber visto viendo exámenes viejos, pero hay exámenes en que simplemente no los meten y tristemente no tenemos manera de saberlo hasta que llegue el propio día del examen. Porque incluso hay veces que han pasado formularios con identidades trigonométricas y resulta que las tienen que usar para el problema de inductancia y no para el problema de óptica porque el problema de óptica no existe. Entonces es perfectamente posible que pues el examen no tenga. El examen del semestre pasado sí tuvo uno de cada tema, ¿verdad? Pero me parece que el examen del semestre antepasado también tuvo uno de cada tema. Entonces ya van 2 semestres seguidos en que hay los 3 problemas. Entonces no sería del todo raro que este semestre solo metan un problema de ondas y un problema de inductancia y dejen el de óptica por fuera. Pero también hay que ver que este semestre no es Jerry el director de cátedra, sino que es este tema Iván. Jerry siempre metía de los 3 porque es Jerry, está loco. Pero entonces, ajá. Yo diría que sus esfuerzos para este examen, de verdad, enfóquelos en inductancia, enfóquelos en ondas. Recuerden lo que hablamos la semana pasada, que ondas es un tema que ustedes pueden casi que asegurarse que los 15 puntos que hay el problema de ondas lo van a tener bueno. Y el problema difícil es el de inductancia. Entonces, ¿cuál es el plan para este examen? En mi humilde opinión, mátense con el problema de inductancia. Dejen el alma y el corazón ahí porque va a ser el problema más difícil. El problema de ondas va a ser un respiro tranquilo, porque ustedes saben cómo resolverse. Si saben cómo resolver uno, saben cómo resolver todos. Y lo que queda, cuando lleguen al de óptica, si es que viene, invéntense, reinvéntense 2000 años de teoría matemática, sáquense números de donde tengan que sacarlos, justifíquense de donde tengan que sacarlos. Son ingenieros, son ingenieras, ingénienselas. En eso se trata este problema. Eh, pero pues, ajá, no hay como mucho más que decir. Esta clase, yo les dije al principio que iba a ser un poco más corta de lo normal. Y por ahora vamos terminando entonces. De verdad, muchas gracias por quedarse hasta el final. Sigo fiel en lo que les dije varias veces esta clase. No hay una sola persona que ahorita mismo tenga el curso perdido. Absolutamente todos pueden llegar a ese examen y pasar ese examen, perdón, pasar el curso con ese examen. No hay nadie que necesite así como un 200 para pasar. De verdad, estudien, lleguen tranquilos. Este es el examen más fácil a comparación de lo que ustedes ya han hecho. No, nadie se merece ir al repo. Pónganle, no se confíen, confíen en ustedes. Y si se logra, con respecto al quiz opcional 3 yo se los mando el fin de semana, ¿verdad? Van a tener el fin de semana para hacerlo. Y así es como va a funcionar. Puede que cambie algo, pero inicialmente así es como lo estoy pensando. La nota del quiz opcional 1 me la van a poder cambiar tanto por el simulacro 1 como la tarea 1. Pero la nota del quiz opcional 2 y 3 solo me la van a poder cambiar por los simulacros 2 y 3. Pero bueno, ahí yo les diré hasta cuándo tenemos tiempo para eso y yo les paso, ¿verdad? Los Excels con los carnets de ustedes y las notas de cada quiz para que vean que no me estoy inventando las notas ahí de la nada, ¿verdad? Para que no hay chanchullo. Pero bueno,
Esto sería todo de mi parte. A menos de que muevan el examen, va a caer miércoles de semana 17. Entonces esta es la última vez que nos hablamos por este medio. Muchas gracias por quedarse hasta este punto. Jódanme este fin de semana. Yo sé que es semana 16 y tienen mil cosas de mil cursos encima. Yo también, de hecho. Pero pues es parte de este destino que escogimos como estudiantes de esta maravillosa institución. Qué asco. Ni yo me creo que estoy diciendo esto. Qué vomitivo. No, no, en serio. Jódanme el fin de semana. Jódanme todo lo que ocupan. Yo tengo entrega de TFG este fin de semana, entonces me voy a quedar despierto hasta tarde sufriendo con eso. Entonces, probablemente si me escriben a las 2 de la mañana les voy a responder. No pierdan la oportunidad, no se la jueguen. Se van a odiar si llegan a reposición por no ponerle en este examen. Y logrémoslo, demos el último paso que hace falta. Pasemos este curso, vuélvanse, vuélvanse un orgullo de la cátedra de Física 2. Sean el primer grupo de Física 2 en el que pasaron el 100% de los estudiantes. Si se puede. Y no, eh, de mi parte estamos. Muchas gracias otra vez y por acá quedamos con las tutorías. Es cierto.